Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal educativo. El día de hoy, el tema que vamos a desarrollar serán las funciones del lenguaje. Pero antes de iniciar y desarrollar nuestro tema, necesitamos contextualizarnos un poco. Existió un personaje muy importante que fue el que se dedicó a identificar y clasificar estas funciones del lenguaje. Su nombre era Roman Jakobson. Fue un lingüista, fonólogo y teórico literario ruso, al cual le interesó desde siempre todos aquellos temas que tenían relevancia con respecto a la comunicación y al lenguaje. Jakobson estableció un modelo al cual le llamó el modelo de la teoría de la comunicación. Según este modelo, el proceso de la comunicación lingüística implica 6 factores muy importantes. Estos 6 factores son el emisor, el receptor, el contexto, el mensaje, el código y, por supuesto, un canal. Estos 6 elementos son muy importantes para transmitir una comunicación. Sin embargo, cada uno de los mensajes que se establecen de un emisor a un receptor contienen una función o un objetivo en específico. Y es justo aquí en donde entran las funciones del lenguaje. Cabe resaltar que cada vez que nosotros emitimos un mensaje hacia un receptor, siempre tenemos esta finalidad en particular. De ahí que las funciones del lenguaje se hayan clasificado en 6 tipos. Función emotiva, o también llamada expresiva o sintomática. Esta función la identificamos cuando usamos frases que expresan emociones o estados de ánimo que van del emisor al enunciador. Generalmente, este tipo de función la encontramos en aquellos textos de carácter personal, como lo son cartas, recados, entrevistas, canciones, poemas, chistes, etc. Función metalingüística. En esta función existe una gran y una estrecha relación entre el mensaje y el código. La función metalingüística aparece cuando se explica el significado de los términos que conforman el mensaje. En esta función, el lenguaje se usa para hablar del propio lenguaje. Un ejemplo claro de esta función son las enciclopedias o los diccionarios. Incluso, también aplicamos esta función del lenguaje cada vez que nosotros corregimos a alguien cuando tiene una mala pronunciación de alguna palabra. Función apelativa, o también llamado función conativa. Esta función la utilizamos cada vez que buscamos persuadir o convencer a un receptor para que piense o actúe de determinada forma. Se dirige tanto a la parte afectiva como a la parte objetiva. Este carácter apelativo del texto predomina en los mensajes publicitarios o en los discursos políticos. ¿Por qué? Simplemente porque pretenden convencernos de que lo que están diciendo es cierto. Función referencial o pragmática. Esta función se utiliza cuando queremos explicar clara y objetivamente un mensaje. Esta función se relaciona con el mundo real, con el contexto externo, expresa lo que sucede, las acciones realizadas por alguien, así como los resultados de alguna investigación. Esta función se destaca en los textos informativos y en las notas periodísticas, así como en algunos textos de carácter científico, técnicos o expositivos. Función fática. Se utiliza para establecer comunicación y hacer contacto con el resto de las personas mediante frases comunes como las que empleamos a diario cuando conversamos con los demás. Esta función, su principal objetivo es comprobar si se inicia, prolonga o interrumpe la comunicación. Ella verifica que el circuito comunicativo entre el emisor y el receptor se cumpla adecuadamente. Es decir, el contenido del mensaje permite verificar si el canal comunicativo está funcionando. Esta función aparece, por ejemplo, en las conversaciones telefónicas o incluso cuando hacemos alguna pregunta hacia nuestro receptor. ¿Me entendiste? En ese momento estamos empleando la función fática. Función poética, o también llamada función literaria. Se utiliza para describir la realidad en forma subjetiva,
personal, original y creativa a través de la mirada de quien lo dice, quien a su vez selecciona y combina las palabras y frases. Además de lo que se dice, es importante el cómo se dice. Es decir, el lenguaje embellece el mensaje y las palabras se llenan de significados que habitualmente no poseen, creando así una nueva percepción de las cosas. Cuando se utiliza esta función, surgen metáforas y otros recursos figurados del lenguaje. Esta función es la predominante en las manifestaciones literarias y en general en las artísticas. De esta forma, podemos concluir que cada vez que nosotros emitimos un mensaje y deseamos que nuestro receptor lo reciba, empleamos un objetivo en particular. Recuerden que este objetivo en particular se le denomina funciones de lenguaje. Gracias de nueva cuenta. No olviden suscribirse al canal y darle